La comida que comerás, dice el verso 10, será de peso de 20 ciclos al día, de tiempo en tiempo la comerás. Decíamos que esta comida eran alrededor de 2 tazas de cereales que se tenían que moler para sacar una harina y de esa manera cocinar un pan. No había carne, no había queso, no había nada, solo era el pan, hecho de una harina demasiado áspera para comerla, porque dentro de los, vea usted, dice en el verso 9, usted puede ver que dice: toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena. Principalmente el millo es también lo que se llama mijo. Acá en el país le llamamos sorgo. Ese grano que se llama sorgo, no sé si usted lo ha oído, el sorgo es una bolita pequeña parecido al maicillo. Yo no lo conozco, solo lo he visto en foto, pero en el país se cultiva el sorgo, ¿verdad? Y es áspera, se come obviamente, pero digo, pues las semillas estas o el cereal para hacerlo harina, es una harina que sale fea, llamémosle así. Entonces, pero sigamos en la lectura, verso 11: beberás el agua por medida, la 6ª parte de un hin, de tiempo en tiempo la beberás. Es decir, no te la vas a beber de una sola vez. ¿Por qué? Porque es la 4ª parte de lo que era un litro. Ya le expliqué, ¿vea? O sea, era bien poquita de agua. Entonces, comerás pan, dice el verso 12. Aquí viene lo difícil, más difícil todavía. Comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás a vista de ellos, al fuego de excremento humano. Y dijo Jehová: así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojaré yo. Y dije: Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió: he aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Me dijo luego: hijo de hombre, aquí que quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén. Comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Amén. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, te pido que tu palabra pueda bendecirnos, pueda ayudarnos, Señor. Queremos comprender tu palabra, ponerla por obra, que es más importante aún. Ayúdanos a todos para que podamos, Dios mío, tener esta grande oportunidad, Señor, de aprender más, de conocerte también en la palabra, y sobre todo de tener, Señor amado, en nosotros el sentir correcto de que, Señor, tu mano de poder nos sostiene siempre y que no nos has dejado caer ni lo harás jamás, porque tú eres nuestro Padre, somos tus hijos, somos tu pueblo, y a pesar, Señor, muchas veces de la necedad, del pecado que mora en nosotros, tu gracia nos sostiene y nos bendice. Así, Señor, ayudaste a este pueblo, aunque tuvieron que pasar por momentos duros, difíciles, pero al final tu gloria siempre resplandece. Señor, gracias por tu amor, tu misericordia. Amén y amén. Ahora, uno de los propósitos de comer y beber esas raciones tan magras era demostrar la escasez que iba a venir sobre Jerusalén, sobre el sitio. Es decir, cuando Nabucodonosor iba a sitiar la ciudad, iba a conquistar la nación de Jerusalén. Y obviamente pues esto ocurrió, y durante 70 años ellos fueron cautivos, etc. Ahora, esta señal era también como una manera de mostrar la contaminación que la gente iba a experimentar. Están en una ciudad amurallada como era Jerusalén, sitiada por un ejército. No era fácil, porque los alimentos iban a escasear, el agua iba a escasear, y obviamente no iba a haber combustible para hacer fuego y cocinar. Era muy normal, y todavía lo sigue siendo en África y en la India, que se use excremento de animales como combustible. Se agarra el excremento de los animales y se mezcla con zacate seco, con paja, ¿verdad? Y de esa manera sirve para hacer fuego. Y así es como la comida se cocinaba en esa época. El olor no era muy agradable, pero era la manera como pues los seres humanos podían cocinar sus alimentos. Ahora, el problema acá es que el estiércol animal pues era un combustible, pero obviamente Ezequiel acá no lo iba a hacer con desechos animales, sino que desechos humanos, lo cual se consideraba repulsivo. O sea, obviamente, pues usted lo sabe. Entonces Ezequiel entendió el simbolismo de la señal, pero realizarla le fue desagradable. O sea, para él esto no era posible, no podía animarse a hacerlo. Por eso respondió: Señor Jehová, aquí que mi alma
no es inmunda, ni nunca en mi boca entró carne inmunda, para indicar que nunca se había contaminado con cosas impuras. Entonces Ezequiel pues siempre había obedecido las leyes dietéticas de Dios, como lo manda Deuteronomio 14, que había que guardar una ley dietética, ¿verdad? Ahí usted lo puede leer en su Biblia cuando pueda, en Deuteronomio 14. Como un sacerdote también él tenía que guardar la pureza, la santidad, lo ceremonial, y era muy cuidadoso de mantenerse totalmente limpio. ¿Por qué? Porque Levítico 22:8 lo dice: mortecino ni despedazado por fiera no comerá, contaminándose en ello. Yo Jehová. Era una ley del Señor que, siendo un sacerdote, no podía contaminarse con cosas mortecinas, es decir, empapadas en sangre, ¿verdad? Asesinadas a mansalva, sino más bien con ritual. La comida, a pesar de que por decirle algo, mortecino sería aquel animal que de repente me lo encontré muerto en el camino, se acababa de morir, todavía estaba ahí, yo lo agarraba y me lo llevaba para acá. No, tenía que matarlo yo. Y antes de matarlo tenía que darle gracias a Jehová Dios, porque iba a matar a aquel animal para alimentar mi familia y alimentarme yo. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? No solamente se agarraba a un dillazo o a flechazo o lo que sea al animal y se mataba por matar, como algunas personas que disfrutan matando animales, ¿verdad? O sea, no era un deporte, era por necesidad. Así que no era nada de comérselo de manera mortecina ni desgarrada tampoco. Es decir, no era que un animal venía y agarraba a otro animal y de repente medio comido ahí lo dejaba y yo llegaba y lo agarraba. No, o sea, todo era en orden como lo mandaba el Señor. Entonces, en Ezequiel 44:31 dice: ninguna cosa mortecina ni desgarrada habría que comer, ¿verdad? No era correcto. Así de aves como de animales, dice, comerán los sacerdotes. Entonces, aunque la ley expresamente no dice que el excremento humano para cocinar no era correcto usarlo, pues las indicaciones que hace acerca de la eliminación de los desechos humanos sugiere que no era apropiado hacer eso. Deuteronomio 23, se lo voy a dar, anote esa cita. Deuteronomio 23, verso 12 al 14, dice: tendrás un lugar fuera del campamento, a donde salgas. Aquí es donde el Señor le enseña a hacer sus necesidades fisiológicas al pueblo. Tendrás también entre tus armas una estaca. Cuando estuvieres afuera acabarás con ella. Luego al volverte cubrirás tu excremento. No se tenía que dejar a la luz el excremento para no ser fuente de contaminación. Fíjese que esta fue una técnica bastante buena que el Señor también utilizó para que los enemigos del pueblo judío fueran derrotados. Llámese amalecita, llámense sirio, llámese cualquier pueblo enemigo: filisteos, jebuseos, fereceos, eteos, jerseseos. Todos ellos, cuando hacían sus necesidades, ellos no tenían el cuidado de irlas a hacer a medio kilómetro de distancia, como el Señor mandaba. Estoy hablando de 5 cuadras, o sea, 500 metros. Era lo prudente, donde podía yo ir a desechar mi vida, ¿verdad? Y no tenía que dejar ahí, sino que abrir un agujero, meter ahí el estiércol con una vara, ¿verdad? Y luego taparlo lo más profundo que se pudiera, para no provocar contaminación. Oiga bien, no tenía que estar cerca de brevaderos, de ríos o de algún lugar que pudiera contaminarse con el excremento humano. Pero los demás pueblos no eran así. Los demás pueblos, ellos a la par de la casa, y tenían ya el excusado hecho a la vista pública. Y fíjense que eso todavía se mira en la India. La India, a pesar de ser un país que tiene mucha riqueza, fíjese que la gente en Nueva Delhi, por ejemplo, la capital, defecan porque no tienen inodoros en la casa, defecan en la línea del tren. Ahí van a defecar. No sé si usted lo sabía. En este siglo, ahorita en Nueva Delhi, están defecando en la línea del tren, porque no tienen inodoros en sus casas, no tienen aguas negras. En la capital de la India. Increíble, pero es cierto. Usted pasa en el tren, viene de Bombay a Nueva Delhi, y usted ve el montón en la línea del tren. ¿En serio? El agua contaminada, la malaria, el dengue, el ébola incluso, que es más del África que de la India, pero bueno, o sea, hay un montón, es una fuente de contaminación. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el Señor le dice al pueblo: hey, miren, aprendan a defecar, no dejen el excremento a la luz, porque eso trae contaminación, los va a enfermar. ¿Qué pasaba con los enemigos de Jehová? Con los enemigos del pueblo, como ellos eran sucios, ellos dejaban a la vista todo eso, la contaminación para ellos era grande. Entonces llegaban enfermos a pelear, diarreicos, con vómitos. ¿Qué pasaba?
el pueblo, que estaba bien sanito porque comía sano, cuidaba hasta la hora de defecar y de orinar. Llegaban bien pollones, solo a darle de alma llegaban a los otros. Era una manera también como Dios les enseñó a ganar las batallas. ¿Comprende lo que estoy hablando? Un alma pura delante de Dios es un alma fuerte para derrotar también a los enemigos. Aprendamos eso esta noche, amén. Ahora, oiga bien, Ezequiel dice: no, Señor, yo no puedo cocinar mi pan con el excremento humano, pues lo puedo hacer con otro tipo de residuos. Entonces, eso era obvio, pues él, aunque la ley no lo prohibía expresamente, pero no podía él en su humanidad pretender hacer eso. Entonces Jehová explica al profeta el simbolismo de usar excremento humano. Se lo dice en el versículo 13. Te voy a explicar, le está diciendo en otras palabras: así comerán los hijos de Israel su pan inmundo. Es decir, cuando estén encerrados, que Nabucodonosor los tenga sitiados, cuando el enemigo los haya rodeado, no van a tener otra opción que con su mismo excremento mezclarlo con la paja seca, el zacate, y así cocinarán su comida. Y no hay de otra. ¿Y cómo ir a la tienda? ¿Cómo ir al súper a traer carbón si no había? No existía todavía ese tipo de combustible. Y los animales, no, hombre, si los animales ya no habían animales, porque adentro los que habían quedado ya se los habían comido. Solo piense, ya no había alimento, y el poco que había, los granos que habían se molían para sacar harina, y de esa manera se hacía el pan. Y no había ni con qué. O sea, el pan solo, el pan así nomás. Y para cocinar el pan, bueno, con el excremento de ustedes. Es más, aquí el Señor, y ya lo vamos a ver, el sitio y el cautiverio, porque después del sitio, debilitados, enfermos, mal comidos, Nabucodonosor, o sea, para él fue pan comido llevarse cautivos a esto, ¿verdad? Ceremonialmente delante de Dios esta gente estaba impura. No solamente enferma físicamente, sino que su alma impura delante de Dios. Entonces, eso es increíble. Pero oiga bien, veamos el verso 15. El Señor le permite, le hace una concesión al profeta. Ok, te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Misericordiosamente Dios concedió la petición al profeta. Oiga bien, era menos deshonroso cocinar con el estiércol de animal vacuno, o sea, bueyes, animal vacuno, ¿verdad? Así que Dios dejó a Ezequiel que lo usara. No hay problema. La grave escasez de comida, el agua durante el sitio de Jerusalén, que no iba a haber durante este sitio de los babilonios, así como la consecuente preocupación del pueblo y la debilidad, porque iban a comer el pan con angustia, iban a beber el agua con medida y con espanto. Todo esto se debía a su propia maldad. Cuando usted lee, por ejemplo, veamos, anote esta cita, yo se lo voy leyendo, usted anote Lamentaciones 1:11. Todo su pueblo buscó su pan suspirando, dice. Mire qué duro. Acuérdese que Lamentaciones, escrito por Jeremías y su secretario amanuense Baruc, porque Baruc fue el que le ayudó a escribir a Jeremías, están relatando lo que estaban viendo en el cautiverio. Un pueblo que estaba comiéndose su pan afligido. Estaban angustiados, por eso dice: todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida, es decir, preservar la vida, quiere decir, para no morirse. Dieron el oro, plata, todo por un mendrugo de pan. Hacían cambalache ahí adentro, y al final, como Juan Comodoro, que buscando agua encontró petróleo, y que se va a beber el petróleo, aunque valga plata. ¿Usted va a comer las joyas? ¿Usted va a agarrar a mordidas el carro? Muchos bienes pueden haber, pero cuando te empieza la apretazón, ¿verdad? Que es bastante duro, ¿o no? Empezamos a sacar todo lo material, todo por tal de comer. ¿Por qué? Porque es preciosa la vida. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces vea usted y dice: mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. Decía Lamentaciones 2:11. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad, es decir, niños pequeños, tiernos, de brazos, decían a sus madres: ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo, dice, de sus madres. Lamentaciones
2:19, levántate, da voces en la noche al comenzar la vigilia. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Recuérdese que siempre en una catástrofe, llámese terremoto, volcanes que explotan, maremotos o tsunamis o escasez de comida, guerra, los primeros que sufren las consecuencias son nuestros hijos, los niños y los ancianos. Dios no estaba siendo injusto. Ellos, al apartarse de Dios, procuraron el dolor en sus propias vidas. Dios no es responsable de lo que acontece en el mundo, de todo lo malo. No, somos nosotros los que no queremos descubrirnos delante de Él, decirle: Señor, hemos pecado, hemos fallado contra ti. Es muy fácil levantar el dedo y decir: es que Dios, ¿por qué permite que hayan muertes? ¿Y por qué permitimos nosotros que el pecado impere sobre nuestras vidas? No sé si está entendiendo. Somos nosotros los que nos apartamos de Dios. Es el ser humano. Entonces, porque la gente dice: ay, pero ¿por qué Dios permite que? ¿Por qué me quitó a mi mamá? ¿Por qué me quitó a mi hijo? ¿Por qué? Bueno, y no el precio del pecado es la muerte. ¿Sí o no? No nos apropiemos de lo que no nos pertenece. Al fin y al cabo, el espíritu va a quien lo dio, dice la palabra. Todos los espíritus, el ruá divino, regresa a quien lo dio. El alma dará cuenta algún día, y el cuerpo, polvo es, en polvo te convertirás. Así que ahí va a quedar en el sepulcro. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Nosotros nos aferramos de lo que no nos pertenece y peleamos contra Dios. Lamentaciones capítulo 4, verso 4 al 5. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Vean qué terrible esto. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que criaron entre púrpura, es decir, los potentados que se la picaban de bien vestiditos y todo, se abrazaron a los estercoleros. Estos no se querían ni ensuciar, pero hubo necesidad de hasta ir a tocar el excremento. O sea, eso es lo que vemos en Lamentaciones. Lamentaciones 4:9, más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Mire qué cruel. Ese libro de Lamentaciones, ojalá que nos haga entender a los que trajeron Biblia, y si no la trajo, y anote las citas, las lee en su casa. Esto le va a ayudar a entender a usted que nosotros no estamos malos. Amén. ¿Verdad que nosotros no estamos cocinando el pan con estiércol? ¿Alguno aquí usa pupú de buey? ¿Alguien? Nadie, ¿verdad? O sea, eso ya dice mucho. Por lo menos usted en el pan, si usted lo logra comprar, bueno, por lo menos un pedazo de queso poroso le mete. Un poquito de margarina, qué sé yo. Ahora, oiga pues, la grave escasez de comida, de agua, o sea, todo esto era increíble. Y lo que vemos nosotros acá es, hermano, lo duro y lo difícil. Y veamos dos verdades que quiero subrayar en esta noche acerca de esta hambruna. Porque en primer lugar, la verdadera hambruna del pueblo era espiritual. Es que ahí comienza el problema de la gente, en lo espiritual. La caída de Israel, la caída de Judá, se debió a que habían rechazado el pan de vida. Y el problema es ese: cuando yo rechazo el pan de vida, tengo que comer pan inmundo. No puedo venir yo a decir que Dios tiene la culpa de lo que pasa cuando soy yo el artífice de mis propios problemas. Durante su errar por el desierto, Dios había alimentado con maná del cielo a este pueblo. ¿Cuántos saben eso? ¿Alguien se recuerda? Pero aún entonces el Señor tuvo que recordarles que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3 te lo recuerda. Te afligió, te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Recuérdese usted, amada familia, amada iglesia, que nosotros hacemos hincapié en los alimentos, y está bien, hay que comer, hay que nutrirse, hay que llevar una dieta correcta para no enfermarse, para tener la fuerza diaria para trabajar, para las actividades. Sí, es bueno. Pero dice la palabra, no solo de pan vamos a vivir. Es decir, no nos aferremos al pan, a la carne, a la comida como cosa, hermano, deleitosa para nuestros ojos,
primeramente contemplemos la palabra de Dios, que es más viva y eficaz que toda espada de doble filo. ¿Por qué? Porque el pan, traduzcámoslo, el trabajo y el negocio lo tenemos hoy, pero mañana ¿qué? Podría desaparecer todo, pero el Señor permanecerá siempre delante de ti, aferrado a Él. Entonces tendremos la bendición, no faltará nada, porque separados de mí, dijo el Señor, nada podemos hacer. Pero cuando nos tomamos de su mano, tenemos la garantía que todo tendrá éxito para su gloria y para su honra. Denle gloria al Señor. Entonces, no puedo, hermano, pensar que el vestido es mejor que la vida. Lo dijo el Señor cuando habló de no afanarse. No estén afanados por el vestido. ¿Que acaso no es mejor la vida que el vestido? Es decir, denle prioridad a su vida, no al chirajo que cargan puesto. Hay gente que gasta 100 pesos en un par de zapatos, si lo puede hacer. Pero ¿y después qué haces? Y cuando empieza el problema económico, ¿qué haces? Los hijos, y lo voy a decir con respeto, que gastan en buena ropa. ¿Cuánto le has llevado a tu papá este mes para que pueda comer o se vitamine? ¿Cuánto le diste? Aló, se fueron los amenes. ¿Has ayudado a tu tata, a tu nana a pagar una deuda antes de comprarte los Caterpillar o los Nike o los Adidas? Estamos más preocupados por la marca que por la bendición de la familia entera. No solo de mí, porque la familia no soy solo yo, es ella, es la familia, son los hijos. ¿Está escuchando? Pero a veces nosotros le damos tanta prioridad al vestido, a la gran fuleada, olvidando que hay necesidades que se tienen que cubrir. Porque nos vemos muy guapos, bien vestidos, pero muchos desfiados. Y cuando hay que dar el diezmo, no tengo. Y cuando hay que ayudar, no puedo. Aló. ¿Y qué serios se pusieron? Está Pachito el Río. No seamos ingratos con los padres. ¿Sabe qué? Hoy reflexionaba en la madrugada, yo orando delante del Señor, y el Señor me hacía ver una realidad que te la voy a contar. Voy a tomarme este punto solo para mencionarte, porque allí dice, los hijos sufriendo, las madres, incluso las madres se comieron a sus hijos. Hubo canibalismo allá adentro en Jerusalén. Sus hijos ya muertos. Para que esa madre pudiera seguir amamantando a la otra criatura, tenía que comerse a un cadáver. Para que un hombre sacara adelante a la familia que le quedaba todavía viva, tenía que comerse y darle de comer a los hijos que ya se habían muerto, para alimentar a su familia, porque no había de otra. ¿Ve el cuadro? ¿Ve el cuadro? Y nosotros muchas veces despilfarramos y no ayudamos ni bendecimos a quien tenemos que bendecir. El pueblo así fue, egoísta. El pueblo así fue, egoísta, olvidándose de todo y principalmente de Dios. El Señor ponía en mi corazón decirte esto. Tú como hijo, cuando ves la necesidad de tus padres, ¿qué haces? Bendito Dios. Pero ¿y los que no lo hacen? Se han olvidado que, pero es que yo tengo mi necesidad, yo tengo que comprar esta cartera, yo tengo que comprar estos zapatos, yo tengo que comprar ese jeans. Piensa por un momento, solo piensa y remóntate cuando tú necesitabas leche. Tu mamá tuvo que tomar una decisión importante a la hora de comprar la leche, a la hora de llevarte tu cereal, a la hora de llevarte tu mamila. Se paró frente a una zapatería y contempló los zapatos que quería comprar y tomó la decisión en ese momento, o los zapatos o la leche de mi hijo. ¿Qué hizo ella? Eso compró. ¿Qué haces tú cuando contemplas lo que a ti te gusta y te olvidas de tus padres? O te olvidas de tus hijos. Hay hombres tan egoístas que dicen que aman tanto a sus hijos, pero pasan en los chupaderos. Dejan el hogar abandonado y se van a criar hijos de otro o de otra, abandonando a los propios, siendo crueles y olvidando que ellos comen y que ellos necesitan. ¿Y qué hacen? No tengo, está malo, no he vendido. ¿Verdad que el ser humano no puede venir delante de Dios a quejarse que todo está malo por culpa de Dios? Más bien es por culpa nuestra.
Honra a tu padre y a tu madre, te lo recuerdo bíblicamente. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa. Eso es justo, para que tengas largura de días y te vaya bien, y todo lo que emprendas lo prospere el Señor para su gloria y para su honra. Entonces eso me lo hacía ver el Señor, y llegué a esa conclusión. Es cierto, las madres, ¿cuántas veces no han tenido que aguantar hambre para que ahora vos estés cholotona o cholotón? ¿Cuántas veces no tuvieron que apretarse el cinturón? ¿Cuántas veces los padres no hicieron un esfuerzo para que tuvieran un techo, una cama donde dormir? Ahora, cuando ya tenemos un negocio, ya tenemos un trabajo, olvidamos que esa madre, ese padre aguantó hambre, y por eso la gran úlcera que no la deja hoy fue por causa de que no se pudo dar los gustos que quería para darte los gustos a ti. Así es Dios. Y esa fue la enseñanza que aprendí en la madrugada. Así soy yo, me dijo el Señor. No nos está diciendo que Él aguanta hambre, no nos está diciendo que Él dejó de comprarse sus zapatos por dármelos a mí. No está diciendo eso, está diciendo: aprendan algo. Cuando ustedes piden, yo siempre estoy ahí para ustedes. Aprendan algo. Cuando ustedes claman, yo siempre oigo. Yo sí estoy temprano, ustedes son los que llegan tarde. Yo siempre estoy oyendo, ustedes son los que no me oyen. Yo siempre estoy atendiendo, ustedes no me prestan atención, dice el Señor. Pueblo amado, iglesia querida, estamos en la época de Ezequiel, una época dura, asediados por las maras, asediados por los enemigos del alma, no solo del cuerpo, del alma. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Acaso nos apartamos de la iglesia porque hay otros compromisos y no venimos? ¿Acaso dejamos a Dios por el trabajo que hoy está y mañana no? No solo de pan vivirás, sino de toda palabra que esta noche está brotando de los labios de un hombre, pero que vienen del Dios de los cielos, para que tu vida sea prosperada y bendecida. Dale gloria al Señor. Por eso, esta lección, esto que vemos acá, hermano, la repite Jesús durante su propia tentación en el desierto. Cuando el diablo le dice: haz que esas piedras se conviertan en pan. No lo quiso hacer, aunque lo podía hacer y tenía hambre. No lo hizo porque él sabía que hacer el milagro de los panes era obedecer al diablo. Y él rápidamente dijo: no, puedo comerme eso, puedo hacer un banquete en esta hora, pero mi mayor y mejor alimento es hacer la perfecta voluntad del que me envió. ¿Y no es la mejor comida? ¿Que no se acuerda usted, capítulo 4 del Evangelio de Juan, el Señor en el pozo con la samaritana? Los apóstoles llevan su alimento. Señor, aquí está tu comida. Ellos queriendo oír la plática, parando la oreja, ¿va? El Señor con una mujer. Señor, aquí está la comida, aquí está la comida. Hey, tranquilos. Mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. No quiso comer, tenía un asunto que atender, tenía un alma que rescatar. ¿Comprende lo que digo? ¿Verdad que en el Señor no hay egoísmo? ¿Verdad que en el Señor hay amor genuino? ¿Verdad que el Señor deja todo por atender tu necesidad? ¿Tú eres igual que Él? ¿Tú eres de los que está temprano, de los que siempre está donde se le pide que esté? ¿Que siempre extiende la mano para ayudar al que no necesita? Hermano, difícilmente hoy en este tiempo la iglesia se porta de esa manera. Por eso es que cuando dicen: miren, los pastores de nuestra iglesia se preocupan por nosotros, me suenan esas palabras y me hacen tan pequeño, porque me doy cuenta que en otras iglesias entonces no cuidan a la gente, y de hecho no la cuidan. Y no me estoy jactando, porque yo no vengo a decir que yo te cuido, a vos te cuida el Señor, que usa estos medios, principalmente a la pastora, bendito sea Dios. Pero en otras iglesias yo me he dado cuenta: pastor, es que está enfermo el fulano, hay que se muera, que vaya con el Señor. Que mire que necesito un consejo, voy a la Biblia, hermano, y no para eso le predico. Como el mejor consejo está en la Biblia, ¿o no? Y como no la leemos, por eso andamos queriendo que nos den el consejo. Pero ahí está la situación, o sea, ellos no cuidan, no se preocupan. O sea, yo conozco predicadores que, hermano, una vez al mes predican en su iglesia y les pagan sueldos de $1,500 mensuales por un mensaje al mes. No, hombre, si estos sueldos de diputado tienen buenas camionetas. Y me decía un hermano, bueno, le contaba a la hermana Marisa el otro día: mire, le dice, los pastores en la iglesia a cada rato cambian carros y carros, pero de esos carros que son carísimos,
caros y pomposos. O sea, la gente se preocupa por eso y empieza muchas veces desde la cabeza. A ti te hemos enseñado que nosotros andamos en un vehículo que ustedes mismos nos lo regalaron a nosotros. Y no es pomposo. Gracias a Dios, porque cargamos un montón de gente ahí y bien comidos. Pero gracias a Dios, esas latas han aguantado. Gracias a Dios han aguantado para poder llegar a lugares hasta peligrosos, difíciles de acceso, por una u otra manera. Y ahí hemos andado. ¿Por qué? Porque ese vehículo nunca ha conocido la playa, al menos no desde nuestro lado. No sé si antes la conoció, pero al menos desde que tenemos el vehículo, nunca ha ido ni siquiera al río Chigüillo. Porque el vehículo no lo usamos para ir a plantear, ni para ir a vagar, ni para ir a eventos sociales. Siempre lo usamos para la gloria de Dios, para bendecir tu vida, para llegar y alcanzarte a ti donde tú estás. Para eso sirvió, o sea, no es para plantear. No es. Hemos salido a veces a las 3:30 de la mañana de acá a las 4 con algunos de ustedes para el Seguro Social. Lo hemos llevado hasta allá. Si era necesario llevarlo, ahí estábamos. Si de repente lo mandaron de regreso, como el otro día René, que lo mandaron de regreso, pero allá estuvimos con él, el hijo de mi hermana Delmi, ¿va que sí? No andábamos chonguengueando. Que de repente alguno me dice, hermano, echémonos un café. Ahí solo el café. Le damos con todo. Pues sí, pero hacemos la obra. Algunos dicen, mire, vayamos primero hagamos la obra y si queda tiempo nos echamos los frijoles. Siempre es bendición, porque Dios no se queda con nada. Siempre Dios bendice. Por eso, hermano, mire, la hambruna, que era de por sí un indicador de maldición bajo los términos del pacto, porque bajo los términos del pacto la hambruna es maldición. Yo no le voy a repetir lo de los del Evangelio de la Prosperidad que dicen que el que es pobre está maldito. No. Eso no es bíblico. Que la pobreza es maldición. Bueno, en el pacto de Deuteronomio, sí, hambruna, pobreza es maldición. No es algo que Dios quiera para su pueblo. La pobreza, la enfermedad, la angustia, la necesidad, no es algo que Dios quiera para su pueblo. Por eso lo voy a llevar a Deuteronomio para que aprenda, capítulo 28. Esto sí quiero que lo vea en su Biblia, quiero que lo vea para que lo medite profundamente. Deuteronomio 28. Le voy a enseñar esto porque delante del pacto de Dios, la hambruna era maldición. 28, verso 52. Capítulo 28 de Deuteronomio, ¿lo tiene? Verso 52 en adelante. Si usted puede subrayar esto para que lo medite, hágalo. Pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. Oiga, la autoconfianza se tiene que derribar. En toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti, el muy delicado, mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la plante su pie, intentaría sentar sobre la tierra. Esas princesitas, ¿verdad? De pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diera luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. El verso 58: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, y lo ponen mayúsculas para que no olvidemos que Jehová es el Señor. ¿Aló? Él es el Hashem, Él es el Elohim, Él es el Eloi, Él es el gran yo soy, el que no deja de ser, el que ha sido, es y será por los siglos de los siglos. Hay que respetarlo. Entonces dice él: si no pusiste por obra esto, aquí está el problema. Vas a aguantar hambre, vas a tener pobreza, vas a tener dificultades, porque no me quisiste hacer caso, hombre. ¿Se da cuenta que es una maldición bajo los términos del pacto? No estoy diciendo que usted está maldito, no, porque los del Evangelio de la Prosperidad, cuando usted no tiene carro del año, dicen que usted está en maldición. Vayan a ver que se hallan. Entonces estaba en maldición el apóstol Pablo cuando le dieron de alma, lo metían preso a cada rato y el pobrecito tenía que aguantar todo lo que le hacían, ¿verdad? Y el aguijón en la carne.
¿Se acuerda de él o no? ¿Verdad que no estaba maldito? Cristo llevó nuestros pecados, Él sí llevó la maldición. Por eso es que en el Señor, en el nuevo pacto, la maldición queda abolida. Ahora podemos venir delante de Él, hacer su perfecta voluntad. Y mediante el nuevo pacto, al hacer la voluntad de Cristo, entonces la prosperidad espiritual comienza. Y una vez la prosperidad espiritual empiece, estamos listos, preparados para que lo material venga. Sepamos hacer buen uso de ello para no despilfarrar, para glorificar el nombre de Dios siempre y por siempre. Un alma que no esté preparada no puede recibir riquezas, porque más temprano que tarde se va de la iglesia, se va a hacer lo que quiere hacer y se olvida del Dios que le prosperó. Por eso el Señor tiene que empezar en el alma, para que sepamos contar con sabiduría las chirilicas, para que después contemos los dólares. ¿Está escuchando? Va a empezar con las chirilicas, los centavos, no te va a empezar dando los millones. Porque si con 3 pesos algunos ya no vienen, imagínense con 1 millón, no lo volvemos a ver. Si enfermos algunos ni siquiera vienen a orar, imagínense ahora bien, van a ir a mover el atol de elote. Ese es el problema. Me estoy dando a entender, hermano amado, para que la excelencia y el poder sean solo del Dios de los cielos. A Él sea la gloria. Aleluya. Así que lo que el Señor les está diciendo a ellos con este asedio, con esta hambre es: ¡hey! Pueblo amado, este es un recordatorio del hambre espiritual que ustedes tienen. ¿Y cuál es el hambre espiritual? Se olvidaron de Dios. Olvidarse de Dios es llegar a tener hambre espiritual. El verdadero creyente oye. Por eso el Señor decía: el que tiene oídos para oír, que se nutra, que crezca, que aprenda, que vea en la palabra más que en la comida un deleite, que vea en la vida que le he dado más gozo que en el trapo, en el chirajo que carga puesto en esta hora. Porque ese trapo se te va a olvidar un día en el buzo, te lo van a robar los marenos y ¿qué vas a hacer? Pero la palabra de Dios permanecerá por siempre y para siempre, porque los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra, aleluya. Amén, hermano. No nos afanemos, hombre. Cuesta, ¿verdad? Porque uno anda allí que, ay, si es que el Señor, y solo al Señor me temo. Y cuando es de darle gloria no lo mencionamos. Aquí yo soy. Ay, no, Él es siempre la gloria y la honra para Él. Pero oiga bien, lo segundo que este relato del hambre nos enseña es el juicio que iba a venir, y es que el juicio se debe al mismo pecado del hombre. En primer lugar hemos dicho que la verdadera hambruna era espiritual, y en segundo lugar el juicio se debe a su pecado. Oiga, en lo que parece un resumen acá de lo que el profeta pudo haber dicho a cualquiera quien quisiese la razón de lo que estaba haciendo, Ezequiel capítulo 4 versos 16 y 17 concluye con estas palabras: para que se consuman en su maldad. O sea, es duro lo que está diciendo: para que se consuman en su maldad. Allí dice al final, en el último versículo 17, se consuman en su maldad. Entonces, desde el esplendor de los días de Salomón, la nación había ido declinando constantemente en poder e influencia. Acuérdese, Salomón, a pesar de que, porque esto es maravilloso, Salomón fue el único rey que no derramó sangre, porque su mismo nombre, Salomón, viene de la palabra shalom, que es paz. ¿Comprende lo que estoy hablando? Shalom es paz. Entonces, él era un tipo de Cristo, que es el príncipe de paz. Entonces Salomón había sido levantado como un hombre que en 40 años de gobierno no tuvo guerra con nadie. Todo lo hizo con pláticas, con negocios. Eso de haberse enredado con el montón de mujeres no solo era por lo calenturiento que era, ¿verdad? Porque también hay que decirlo, pero era también una táctica que los reyes de aquella época tenían para poder negociar con las otras naciones. Si yo quería, siendo rey, quería tener negocios con Mesopotamia, bueno, el rey de Mesopotamia me tenía que dar a su hija, ¿verdad?, para que se casara conmigo, y de esa manera pues armábamos el paquete, el tratado de libre comercio, y de esa forma se negociaba. Me doy a entender con lo que hablo acá. Salomón, pues ese fue, pero eso marcó la decadencia del pueblo, porque en su hijo, heredero al trono, llamado Roboam, en su hijo se dio la división del reino. De las 12 tribus de Israel, que así se llamaba toda la ciudad,
Israel o Israel, se dividió el reino en el reino del sur y en el reino del norte. 10 tribus quedaron en el norte, cuya capital era Samaria, capital del imperio del norte. Y en el lado del sur, por amor a David, quedó la tribu de Judá en el reino del sur y la pequeñísima tribu de Benjamín, la cual le quedó en manos de Roboam. Entonces Jeroboam contaminó de manera tan horrible a las 10 tribus de Israel. Por eso es que ellos fueron llevados cautivos en los años del 700 antes de Cristo por los asirios y sufrieron. Y es más, esas 10 tribus prácticamente desaparecieron de la faz de la tierra por su maldición que Jeroboam llevó. Pero todo comenzó con Salomón, con el pecado de Salomón. Y no solo el pecado sexual, que es grave, porque el adulterio no es agradable a Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Pues el adulterio no es agradable, pero el problema no era solo el adulterio de Salomón. Eso no lo estoy defendiendo, pero en el momento que Salomón y cualquier otro rey tenía más de una señora, era uno de los, llamémosle así, privilegios que Dios les permitió por ser reyes. No es que él estuviera contento. Por eso es que Salomón pagó las consecuencias de haberse metido con un montón de mujeres. Si es que se echó 1000. O sea, es que este hombre, es que esto fue una cosa delicada. Pero repito, el problema no era solo el adulterio sexual, sino el adulterio espiritual. Porque una cosa es que usted y yo caigamos en un adulterio sexual. ¿Hay pecado ahí? Por supuesto que es pecado. ¿Que va a haber alguna reprimenda de parte de Dios? Por supuesto, si eso no lo vamos a tapar. ¿Me está escuchando? Pero lo más grave, y que nos quede claro, lo más grave es el adulterio espiritual. Un adúltero espiritual siempre va a dejar a Dios. Es posible que nunca se haya convertido y por eso se convierte en un apóstata, oyendo doctrinas de demonios, como lo llama el apóstol Pablo, ¿verdad? Oyendo doctrinas de demonios y llevando a muchos al mismo infierno por el mal camino que han seguido. Entonces Salomón no solo cae en el adulterio sexual, no solo en el adulterio de la carne, no, cayó en el adulterio espiritual. Se alió con enemigos de Dios. Y te voy a repetir las palabras del hermano Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, dice él. ¿Por qué le llamó adúlteras? Adúlteros espirituales. ¿Que no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad para contra Dios? ¿Oyó? ¿Verdad que parece raro y alguno puede decir, pero es que eso es fanatismo, pero es que eso es religiosidad? Dígame lo que me quiera decir. Por eso a los predicadores de este siglo no les gusta predicar en Santiago, porque Santiago lo consideran religioso, lo consideran fariseo. Miren, no me importa. Es la palabra y la palabra está escrita y punto. Él dijo, si ustedes andan de amiguitos con el mundo, ustedes son adúlteros y están en contra de Dios. Y ese adulterio espiritual te está causando problemas. ¿Por qué aquí hay gente que no aprende la palabra, no adora, no exalta? En lugar de adelantar van para atrás o se quedan estancados. Por el adulterio espiritual. Porque el adulterio espiritual es grave. Es grave. ¿Me estoy oyendo? Y eso nos lleva al problema que esta gente tenía acá. Entonces, oiga bien, aquí está diciendo él, se van a consumir en su maldad. Y es que encontramos en los días de Salomón esa decadencia, y aunque se pueden encontrar periodos de bendición, porque Dios pues siempre ha estado ahí a la par del pueblo, levantando, ayudando, empujando para seguir adelante. Bueno, principalmente la historia del pueblo de Dios había sido de rechazo pecaminoso a los caminos de Dios. Ellos siempre una media bendición tenían y ya se olvidaban de Dios. Cuando tenían hambre, ay Señor, ayúdanos, te vamos a servir. Cuando ya el hambre estaba saciada, ¿y quién es Dios para que le sirvamos? ¿Y quién es Él para que yo lo adore? Entonces ese es el problema. Entonces la elección de Israel había sido una gran bendición. O sea, Dios lo eligió por ser el mejor pueblo. Lo eligió ¿por qué? Por amor. Igual que te eligió a ti. Te eligió por amor. Entonces la elección de Israel fue una gran bendición. También había sido una gran prueba en la que fracasaron estrepitosamente. Por eso el Señor les dijo, os he hecho vagar en el desierto para probaros lo que había en vuestro corazón. Entonces
Por lo consiguiente, Dios confirma la amenaza que había hecho en su pacto, e Israel y Judá no tienen a quien culpar, salvo a sí mismos. Deuteronomio 8:18, te lo voy a dar con la palabra, anota esta cita. Deuteronomio 8:18, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. En otras palabras, ¿quién nos da la capacidad para prosperar? ¿Quién nos da la capacidad para seguir adelante? Entonces aferrémonos a Él. Ese es el mensaje esta noche. Aférrate a Él. Aférrate a Él. No andes preocupado por lo que no te tiene que preocupar. Que te preocupe ser santo para Dios. Que te preocupe buscarlo al Señor con toda tu mente, adorarlo con toda tu fuerza, con todo lo que te venga a la mano. ¿Por qué? Porque entonces seremos bendecidos, seremos prosperados, porque el Señor, hermano, siempre, siempre levantará al que se siente caído, porque el Señor no desampara para siempre a su pueblo, a quien ama tanto. Y el Señor te ama a ti de una manera extraordinaria. ¿Tú lo amas a Él? Sí. Y aunque nos pasa como Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Vuelvo a preguntar, ¿tú lo amas a Él? Claro. Y la tercera vez, ¿lo amas a Él? Tú lo sabes todo, dígame. Porque el Señor sabe cuánto lo amamos. Si poquito, si la mitad, 3/4 o 100%. El amor de nosotros no es muy perfecto, que digamos, pero lo amamos al Señor. El amor de Él sí es perfecto. El de nosotros es un poco chueco. Y hablo por mí. No puedo venir a hablar, abrir la boca y decir yo lo amo tanto que no le fallo. Puede caer un rayo en seco aquí y no estoy para eso. O sea, no puedo yo, al menos estoy hablando por mí. Yo no puedo, o sea, he tenido desvaríos, he tenido pecados y sigo fallándole a Dios, porque cada día, debido al pecado que mora en nosotros, que ha sido ya puesto delante de Dios, pues siempre el Señor nos va sacando adelante. Y terminemos entonces, hermano, en este capítulo 4, cuando dice el verso 16, me dijo, hijo de hombre, aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, comerán el pan por peso y angustia, beberán el agua por medida y con espanto. Así que para que al faltarles el pan y el agua se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Ya no me da el tiempo para empezar ni siquiera el capítulo 5, porque es maravilloso y no lo voy a dejar picado con lo que le voy a contar de la cabeza rapada y de la barba cortada con un gran corvo de este vuelo, porque no fue un cuchillito el que agarró, sino una gran espada de los enemigos de Jehová. Pero le voy a decir algo. Terminemos solo pensando y meditando brevemente en esto. La calamidad que esta gente iba a sufrir les iba a enseñar algo. No podemos jugar con Dios. ¿Oyó lo que dije? No se puede. El problema es que, y aquí viene lo glorioso, llamámoslo así, de la prueba. El verso 16. Al faltarles el pan, al faltarles el agua, se van a mirar unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Se van a mirar unos a otros. Bueno, que la prueba que estamos viviendo hoy nos haga vernos a nosotros mismos en un espejo y nos veamos también unos a otros, no para juzgarnos, sino para apoyarnos, no para consumirnos en maldad, porque tenemos la dicha de estar en la gracia redentora de Cristo y Él nos va ayudando de día en día. Pero sí que nos ayude la prueba a entender que si le hemos fallado a Dios, Él siempre estará ahí a nuestro lado, levantando nuestra vida. No somos perfectos, pero tenemos que hacer el esfuerzo sobrehumano para agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. No se vale decir hoy que en la gracia lo podemos hacer todo. No, eso no es bíblico. La palabra del Señor nos dice a través del apóstol Pablo, Romanos capítulo 6, versículo 1, perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguiremos en él? Él está hablando de una flagrancia. De pecar pecamos todos y a diario. Pero la flagrancia, es decir, hacer adrede algo, eso ya lleva una responsabilidad que nos toca pagarla a nosotros. El Señor pagó el saldo de nuestra tarjeta de crédito pecaminosa. La Mastercard del pecado o la Visa del pecado que hemos usado, el Señor lo pagó todo en la cruz del Calvario. El problema es que los intereses nos toca cargarlos a nosotros de la gracia para acá. Por eso es que sufrimos, por eso es que lloramos. Pero démosle gracias a Dios. Como dijo el apóstol Santiago, lo vuelvo a citar: gozaos cuando os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba produce en vosotros paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa. Es decir, gózate sabiendo que el que Dios ama y lo toma por hijo, lo va a disciplinar. Y si no es el pecado el que te tiene en la prueba, dale gracias más todavía a Él, porque entonces delante de Él debes sentirte privilegiado que tu Señor, que tu Maestro, al no ser pecador, aún así llevó nuestras maldiciones y pecados. El que no conoció pecado fue golpeado, fue vituperado, lo escupieron, le jalaron la barba, le mesaban la barba, dice Isaías, le arrancaban el pelo, se burlaron de él. Bueno, cuando nosotros hayamos sido vituperados por su causa, démosle gracias a Dios, porque entonces estamos mostrando que vamos caminando en las mismas pisadas de aquel que murió y resucitó por amor a nosotros. Vamos donde Él dejó sus huellas, ahí vamos caminando, como el niño que se pone los zapatos del papá. ¿Ha visto esos niños graciosos que meten los piecitos ahí en las niñas? Vea, se ponen las grandes guarizamas de la mamá y los tacones no los pueden ni mover, y ahí van, vea que sí. O a veces yo he visto niños cuando, tengo rato de no ir a la playa, pero yo miraba antes que había niños que iban, el papá iba caminando y el niño iba queriendo poner los piecitos así, el piecito en la gran guarizama del papá, así. Y él iba ahí siguiendo las huellas. Bueno, aprendamos hoy a seguir al grande, al Dios de los cielos, a no quejarnos, sino a darle gracias a Él por todo, porque al fin y al cabo, Romanos 8:28 te recuerda que los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Jehová pues cumplirá su propósito en ti. Dale la gloria al Señor.